Muy buenos días, muchísimas gracias al director ejecutivo de Acorbanec, el ingeniero Richard Salazar. Ustedes están participando en Berlín. Han hecho un viaje realmente bastante duro a Bruselas y luego a Berlín para el tema de sociabilizar las condiciones en que se produce el banano en Ecuador y tratar de sensibilizar a los parlamentarios, primero de Europa y luego a los retalier en esta feria de Berlín que se da desde el 5 al 7, sobre la necesidad de considerar un aumento en la caja de banano. ¿Cómo van esas negociaciones, Richard? ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Qué posibilidades tenemos de que este grupo de personas entiendan nuestras circunstancias muy especiales que estamos viviendo? Estimado Clever, buen día. Saludos desde Berlín. Eh, Creo que es importante que la opinión pública conozca el gran esfuerzo que como sector productor y exportador de banano estamos haciendo. En una gira que empezó la semana pasada en Bruselas, donde hemos tenido reuniones de trabajo con autoridades europeas, parlamentarios europeos, nos recibieron en el Parlamento Europeo, nos han recibido sobre todo también en la Comisión Europea, la DG Santé o la Dirección General de Salud, la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Agricultura, donde hicimos una exposición muy general de cómo el cumplimiento del Green Deal o Pacto Verde, que lo estamos haciendo como sector productor y exportador de banano, lo estamos cumpliendo y respetando, que ha generado un alto costo y una menor eficiencia productiva, lo cual no se refleja en el pago del precio digno de la fruta. Hicimos una exposición amplia a todos y cada uno de los miembros de estas comisiones. Yo te diría, Clever, que histórico, creo que es la primera vez que una delegación latinoamericana, porque no son solamente los gremios de Ecuador, AEBE y Acorbanet que estamos acá presentes, sino también Augura y Asbama por el lado de Colombia, de Guatemala la PIP, y aparte de eso, en una delegación pública-privada también estuvieron el viceministro de Agricultura de Colombia, el subsecretario de Banano del Ministerio de Agricultura del Ecuador y los embajadores de los diferentes países, con el mismo discurso, porque esta afectación, Clever, no es solamente al Ecuador, también a Colombia le está afectando, a Costa Rica le está afectando, a Guatemala le está afectando, Perú. Incluso se sumaron en esta cruzada la Asociación de Productores de Europa. Entonces, es un tema que no es solamente, insisto, a Latinoamérica. Entonces, con ese mismo mensaje y discurso que necesitamos el reconocimiento del pago, así como nos piden el cumplimiento del pago de un salario digno, también hemos exigido el cumplimiento del pago de un precio digno. Porque fíjese usted, Clever, y una de las cosas que al menos personalmente yo sí lo he destacado, es que, por ejemplo, el año pasado, que veníamos con problemas de incremento de los insumos agrícolas como los fertilizantes, el incremento del precio del cartón, el incremento de los fletes navieros, y en el caso de estos últimos, que generaron una inflación a nivel mundial, en Estados Unidos y Europa, con más de 7% de inflación, donde subieron todos los productos, menos el banano. Menos el banano. Y esto por una estrategia comercial de los supermercados. Entonces, en el 2022, pese a que se mantienen todos los problemas, y si a eso le sumamos la complicación de la crisis de Ucrania, mucho más aún se ha profundizado esa problemática que tenemos. Y aún con todo esto, siguen pagándonos un precio incluso más bajo que el del 2021, donde es evidente o hicimos evidente el abuso de poder de mercado también por parte de los supermercados. Y esto no solamente que se lo dimos a las autoridades, se lo dimos a los mismos supermercados, tanto en Bélgica, que nos reunimos con 2 supermercados, como ayer y hoy en el caso de los supermercados alemanes, hoy tuvimos en el marco de la Food Logistics 2022 acá en Berlín, una reunión en la que la delegación del Ecuador estuvo el señor ministro de Agricultura, el viceministro de Agricultura, otras autoridades, estuve yo en representación de Acorbanec y estuvo AEBE,
estuvo el representante de Augura de Colombia, de Guatemala, etcétera, con el mismo discurso, ahora directamente con los supermercados. Es decir, ustedes tienen ahorita una posición unificada respecto a la crisis de la estructura del comercio de banano que se da en Europa, porque hay que diferenciar. Hay una estructura comercial en Europa que la manejan en paquete los retaileros desde hace muchos años, en el cual obviamente el banano significa el enganche comercial, pero no significa el producto que ellos más le apuestan en cuanto a precios o posiblemente no le apuestan en una diferenciación respecto a las condiciones en que se producen en nuestro medio. Es decir, hay que establecer hay que marcar esas diferenciaciones para que ellos entiendan que no podemos llegar con un banano tipo Rolls Royce con un precio de origen demasiado bajo. Mira, sí, Clever, ese es un ejemplo bastante claro y válido. Creo que hemos ido con ese discurso unificado que en primer lugar determina la unidad de toda la producción y exportación de banano en Latinoamérica. Hay que destacarlo, hay que resaltarlo. Es la primera vez que nos sentamos, insisto, en la Unión Europea con los diferentes actores políticos y comerciales. Con relación al supermercado puntualmente, Clever, yo creo que fuimos bastante claros y determinantes en esta posición y postura. Tenemos que ir y tenemos que hacernos escuchar a nivel de todos los actores. Esta semana también hay unas autoridades, con las autoridades alemanas también hay reuniones, donde, insisto, es evidente el uso del poder de mercado que tienen los supermercados. Acá es importante que la opinión pública tenga claro esto, porque es muy fácil buscar culpables localmente cuando el problema está fuera y no adentro del Ecuador. Por eso estamos aquí, Clever, en un esfuerzo bastante grande de traer este mensaje, porque definitivamente, Clever, si siguen con esta política en Europa, imagínese usted, caníbal, por decirlo menos, no hay producción bananera que se mantenga sostenible en el tiempo, y es más, me atrevería a decir que podría hasta desaparecer la producción, y ese fue el mensaje así de duro que desde el señor ministro de Agricultura hasta con cada uno de los participantes, nosotros mencionamos esto de aquí. Señores, la guerra cambió todo, Clever. Esta guerra, aunque parezca mentira, y ese mensaje es bastante claro también que estamos llevando. Y creo que desnudaron muchas cosas. Y en el caso particular de la Unión Europea, el tema de energía, el tema de alimentos, corre riesgo de ser, su soberanía alimentaria corre riesgo. Entonces, socios estratégicos como nosotros, productores y exportadores de banano en el Ecuador, que proveemos de alimentos, tienen que tratarnos con dignidad, pagándonos un precio justo que permita a su vez en una cadena, porque fíjese usted, Clever, y esto es importante también que la opinión pública tenga claro. En este momento, del precio que paga el consumidor a los retailers, como usted bien lo señala, que en promedio ha sido de €1, pero hay ciertas temporadas y dependiendo del lugar hasta cuesta un poco más. Pero de ese euro por kilo promedio que se paga en Europa, Clever, ¿usted sabe cuánto se lleva el productor? Y el 7%. Claro, El exportador, 6-7%. 7%. El exportador, 4%. El resto, señor, se lo llevan entre navieras, importadores Claro, y supermercados. maduradores, naviera Por eso, la cadena de desde que llega al llevan puerto 47 o destino, 48%. sí, señor. Eso tiene que conocerlo la opinión pública, porque, insisto, es muy fácil encontrar culpables localmente. Nosotros dependemos de los mercados y de nuestros clientes. Por eso es que estamos acá, hablando con los importadores, con los supermercados, con las autoridades en la Unión Europea, con las autoridades locales en los países compradores, con ese mensaje claro y determinante. Claro, Lo estamos haciendo en Europa. hay que balancear, hay que equilibrar para que la cadena de producción sea sostenible. Y obviamente tenemos nosotros un país en llama, por decir algo, por graficar la gran situación de caos que se ha motivado aquí en nuestro medio por el tema de Rusia con Ucrania y que obviamente a esto, ¿qué dicen ellos? ¿Cuál es la opinión de ellos? Mira, históricamente, porque no es la primera vez que nos hemos sentado con los supermercados, pero esta es la primera vez que nos sentamos juntos, Latinoamérica y autoridades de Latinoamérica.
con los supermercados. Nos atendieron, en el caso particular de Aldi, que es el supermercado más grande de Europa, Aldi Nord y Aldi Sur, que si bien es cierto, no es, es el mismo nombre, pero son dos personas jurídicas diferentes y se manejan coordinadamente, pero logísticamente diferentes. Con un mensaje bastante claro, insisto, hubieron 4 personas del supermercado como tal, encabezada por los segundos o terceros en el área de compras particularmente del supermercado. Pero es la primera vez, insisto, que nos presentamos juntos, unidos y en un mismo discurso. Entonces, esto es un tema clever, insisto, que ha cambiado, que la guerra cambió y creo que les ha quedado bastante claro de que tienen que comenzar a valorar mejor a sus socios estratégicos en el Ecuador, particularmente, proveedores de alimentos, porque el futuro de Europa, insisto, desnudaron muchas deficiencias en el caso particular de la Unión Europea. Por ejemplo, el abastecimiento de trigos, de varios productos que se producen entre Rusia y Ucrania y que no pueden depender de terceros. El mismo uso de energías limpias y renovables que está en el Green Deal o Pacto Verde. El Usted uso de ya los ve, señor, acá, fertilizantes. usted ya va aquí, usted ve aquí, Clever, ya, que lo discutíamos con diferentes personas en Europa, europeos, ya se ha autorizado el uso de plantas nucleares, nuevamente, energía nuclear. Y más contaminante que eso no puede haber, pues, mi querido Clever. Entonces, han visto la necesidad de hacer cambios. Y creo, y venimos también con ese mensaje de la necesidad de revisar ciertas políticas del Green Deal o Pacto Verde, que como le dije, nos está pasando la factura a los productores sin valorar, sin que nos paguen el incremento de costos que hemos tenido por eso, más bien en una política diferente que hacíamos notar. En el 2015, el precio promedio en Europa, Clever, era de 14,5 € en términos CIF. ¿Usted sabe cuánto cerramos en el 2021? 11,4. 2020 estamos en promedio 11,20. Entonces, y con todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Entonces, hemos tratado de llegar a la conciencia de estos compradores. Venimos con ese mensaje, mañana tenemos varias reuniones más, pero en paralelo también hemos tenido reuniones, por ejemplo, con Bayer, hoy en una reunión de trabajo bastante interesante, donde a pesar de que existen los famosos LMR en que afectan a productores y a ellos como proveedores de insumos, nos han presentado varios productos nuevos que están por sacar en la línea del cumplimiento del Pacto Verde, pero por otro lado también uniéndonos en la defensa de que nos permitan usar ciertos productos que nos afectan porque no tienen la misma eficiencia y nos están generando mayores costos, por ejemplo, en el tema de clorpirifos y otros productos. Entonces, vamos a hacer una alianza estratégica con los diferentes fabricantes de plaguicidas, porque seguimos con el problema de la cigatoca y señor, el fusero lo tenemos a la vuelta de la Claro, a la esquina. vuelta de la esquina. Tenemos que seguir trabajando en eso y en el caso particular con Bayer, esta coalición latinoamericana nos hemos unido a un esfuerzo que vamos incluso yendo a autoridades europeas juntos, Claro, ahora, Richard, fabricantes y consumidores. algo que me preocupa y que interesa también conocer acá, ¿qué dicen los medios de comunicación de Europa respecto a esto? Imagino que ustedes han podido dialogar, conversarlo con ellos, porque como dices tú, en la medida que se dé a conocer esta problemática, que los consumidores europeos conozcan la realidad de esta orilla, de la orilla latinoamericana, de la orilla de Ecuador, van obviamente a poder introducirse estos cambios que se solicitan. Mira, nosotros, incluso para que usted vea, se han sumado, yo le dije a usted, eh, productores europeos en esta cruzada. Nosotros firmamos un convenio la semana pasada, un documento en esta línea que lo compartimos a la prensa. Y con relación a la prensa, nosotros hemos hecho un esfuerzo en Latinoamérica, Ecuador particularmente, de contratar a Trevia, es una empresa lobista y de comunicación española, que nos han dado cobertura a nivel de prensa europea y créanme que había una buena cobertura en ese sentido. Particularmente quien le habla, tuve una entrevista también en CNN en español, que aspiro salga en los próximos días también. Pero yo creo que esto está calando, va a calar, Clever. Yo creo que tenemos que seguir
Lo que no podemos quedarnos es de brazos cruzados ni seguir llorando sobre, digamos, Leche no podemos derramada. quedarnos inactivos. Claro, no, No no. podemos quedarnos y sentarnos a llorar, sino tratar de encontrar soluciones que nos escuchen afuera. Insisto, el problema no es en el Ecuador, el problema es afuera, que nos está afectando al interior y como les dije, es muy fácil encontrar culpables localmente. El problema, insisto, Clever, es afuera y tenemos que hacernos escuchar afuera y eso es lo que nosotros hemos decidido como clúster de banano, al menos, y las autoridades, menos mal, también nos han escuchado y han hecho un esfuerzo en también estar acá presente, ¿no? Ok, muchísimas gracias a el ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanet. Richard, tenemos muy claro entonces las acciones que ha hecho el clúster banero y todo el grupo de productores e instituciones agremiales de Latinoamérica en este tema de la sensibilización de costos y obviamente de mejoras para la percepción del sector bananero latinoamericano. Muchísimas gracias y buenos días. Un placer, Clever. Buen día.